Bien, bueno, lo que vemos es que la violencia crece y eso nos preocupa y nos afecta a todos porque evidentemente somos parte de este mundo. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, el internacionalista Francesco Tuzzi, que está a esta hora con nosotros. ¿Qué tal, Francesco? Buen día. Nuevamente, la violencia y el terror en Londres a pocos días de las elecciones, ¿no es cierto? Y luego de lo de Manchester, que lamentamos tanto, claro, por lo cual hubo este concierto, ¿no es cierto?, el fin de semana por las vidas perdidas y sucede esto, este nuevo ataque. ¿Qué nos está diciendo ISIS o el Estado Islámico? Se trata del tercero atentado en 3 meses. Entonces, se están aumentando la presión, sobre todo en el Reino Unido. Y eso va a pasar propio en el mes de las elecciones. No tenemos justamente, como tú has dicho, que el 8, este jueves, los ciudadanos del Reino Unido irán a votar. Y claro, estos atentados tienen un impacto, tendrán consecuencias en el voto. Y vamos a ver si Theresa May, el primer ministro, podrá confirmarse. Porque parece que este clima de inseguridad puede ayudar al candidato laborista, Corbyn. Correcto. Sin embargo, Theresa May aparece, o por lo menos ella intenta, ¿no es cierto?, esa figura fuerte frente a las elecciones. Evidentemente ha señalado que hay demasiada tolerancia hacia el extremismo. Pareciera que no hay o no se encontrará una respuesta, una estrategia que pueda finalmente terminar con la violencia protagonizada por el Estado Islámico. Bueno, hay que tener en cuenta... luchamos, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta la dificultad de este tipo de lucha. Porque no se trata solo de la radicalización de algunos sujetos que viven en Europa. Se trata también de enfrentar el regreso, que ya empezó desde años, de los combatientes extranjeros, los foreign fighters, que han ido a luchar en Siria e Irak con el Estado Islámico y que ahora están regresando a Europa. Esa es la amenaza peor que pueda pasar. Pero entendemos, Francesco, que el Estado Islámico ha perdido poderío, digamos, poderío territorial, ha perdido territorio, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, está perdiendo. Y no es un caso que propio esta pérdida de poder en Siria y sobre todo en Irak, ahora se está fomentando el terrorismo en Europa. No es un caso, es una estrategia del Estado Islámico. Y el problema, entonces, tiene una doble naturaleza. ¿Cómo evitar la radicalización de jóvenes, sobre todo, que tienen un problema identitario? Y que los abarca muy bien el Estado Islámico. Exactamente, porque el Estado Islámico tiene una estrategia de comunicación muy buena, que se basa no solo en Internet, en videos, tienen periódicos. Y no necesita de armas necesariamente, digamos. En hacer atentados, eso es, fomentan el fenómeno de los lobos solitarios. Porque, ¿qué dicen? Por ejemplo, difundido por Internet un manual para robar furgones. Tutoriales, ¿no? Sí, tutoriales. Y no se necesitan de armas de fuego. Eso es muy interesante. Entonces se está fomentando el ataque por parte de individuos. Además que ISIS no solo se reivindica inmediatamente sus ataques, como lo que acabamos de ver ahora nuevamente en el Reino Unido, ¿no es cierto? Sino que efectivamente ha hecho un llamado. Ha hecho un llamado. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué sigue? Se pregunta uno en ese sentido, ¿no? Así como ya desde algunos meses el califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, insistió a que sus seguidores que estaban en otros países no tenían que ir a luchar en Irak y en Siria, porque Abu Bakr al-Baghdadi ya sabía que estaba enfrente de una derrota en el territorio. Y ha fomentado los ataques donde están los cruzados, es decir, en sus propios países. Imagínate, Francesco, la pregunta aquí sería, digamos, si la propia Theresa May, ¿no es cierto?, la primera ministra británica señala, no estamos teniendo mucha tolerancia al extremismo, pero la pregunta es quién va a establecer una estrategia radical o lo suficientemente efectiva para parar este terrorismo. El problema no es solo detectar. ¿Es viable esto o no? Es muy difícil. Por ejemplo, ahora se echa la culpa, ¿no?, a los servicios secretos, a las agencias de seguridad, pero hay que tener en cuenta que es muy difícil controlar la radicalización de varios sujetos. Algunos no tienen ningún tipo de precedente penal, no han cometido crímenes, algunos. Otros ya se radicalizaron y están bajo la lupa de los servicios. Solo que se trata, por ejemplo, si consideramos Francia, de por lo menos 600 personas. No se pueden controlar todas esas 600. Es muy difícil.
más toda una parte, ¿no?, de personas que no... Este cambio pasa, por ejemplo, como sugiere la primera ministra británica, por endurecer, digamos, las penas contra el terrorismo, por hacer más severas esas penas contra los terroristas que se van, porque muchas veces ellos mismos terminan con su vida al perpetrar el hecho. Exactamente, el tema es que muchos atentadores del Estado Islámico, afiliados al Estado Islámico, terminan muriendo. Prácticamente no valoran su propia vida. Entonces es muy difícil parar en el campo este tipo de atacante. Ellos son kamikazes y francamente se inmolan, ¿no es cierto? Se inmolan, no quieren salir con vida de los ataques. Eso determina un nivel de amenaza muy alto. ¿Qué visión le das tú o qué lectura le das a la posición de Macron en esta situación? Claro, es muy interesante lo que está haciendo Francia y nos da también el peso de este tipo de amenaza, sobre todo la posibilidad que regresen los foreign fighters. Es el efecto, el temor, ¿no? El temor más grande por la derrota en el campo de batalla en Irak. Que son los combatientes extranjeros que parece están ya regresando. Claro. Esa es la mira. Que mira, yo te voy a dar un dato muy interesante. La agencia Europol de la Unión Europea, que coordina las policías de los Estados miembros, ya el año pasado ha dicho que regresaron a Europa como 1.500 o 1.800 foreign fighters. ¿De qué parte de Europa especialmente? Bueno, Francia, el Benelux, el Reino Unido también, Italia, España, donde estamos viendo y Europa del Este también. ¿No? Claro. Entonces el tema es que algunos de estos no tienen intención de hacer atentados, pero otros siguen radicalizados y podrían hacer algo. Entonces el tema es esto. Macron está siguiendo la política de Hollande, es decir, eliminar los foreign fighters francófonos en Mosul, no permitir que regresen a Francia. Correcto. Eso nos dice mucho sobre el nivel de amenaza. Éxito tiene esta idea, ¿no? Bueno, esta idea hasta ahora está funcionando porque la batalla para reconquistar Mosul ya está casi terminando. Exacto. La ciudad está al 80, casi 90% bajo el control de los iraquíes. Preocupa siempre Siria, ¿no, Francesco? Preocupa siempre Siria, digamos. Claro, siempre preocupa Siria. Todo este escenario, ¿no?, del Oriente Medio, la inestabilidad y la presencia de terroristas del Estado Islámico preocupa mucho. Ya, pero la pregunta es por qué el Estado Islámico sigue ganando terreno y territorio, sigue ganando gente, adeptos, ¿no es cierto? ¿En qué está fallando el mundo? ¿En qué está fallando las organizaciones, la ONU, en fin? Porque tienen, a diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico tiene un carisma, sabe comunicar. Ya los videos... Además son muy modernos, ¿no? Muy modernos en la comunicación. Exacto. Y no hay que subestimar este tipo de amenaza, porque saben hacer prácticamente proselitismo, de una manera mucho más moderna que Al-Qaeda. Las redes sociales, por ejemplo. Exactamente, utilizan muy bien. También los imames que están en varias ciudades occidentales fomentan e impulsan este tipo. Bueno, entonces tiene Theresa May, decíamos la primera ministra, un desafío pues importantísimo en este momento. No solamente es el tema de tener que lidiar o que la gente recupere algo de confianza, ¿no es cierto?, en el país, en la jerarquía de su país, en el tema militar, en el tema de preservar la seguridad, sino un tema electoral. Claro, se transforma ahora, a pocos días del voto, en un tema electoral. Y puede afectar mucho las elecciones en el Reino Unido. Entonces, para terminar, yo quisiera simplemente subrayar dos preocupaciones principales, que son el regreso de los foreign fighters del teatro sirio de Irak y la posible estrategia y táctica militar que podrían utilizar ellos, es decir, el doble relámpago. ¿A qué me refiero? Me refiero simplemente al tema que existe una teoría no subrayada por los hechos, sabemos que es falsa, ¿no? Que un relámpago no puede caer en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En base a esta táctica militar, se produce un atentado y después se atacan los rescatistas. Correcto. Ese es el miedo que tenemos, sobre todo que pueda pasar en Europa. Los talibanes lo hacen continuamente en Afganistán. Nosotros que estamos en el otro lado, ¿no es cierto, Francesco? Nos preguntamos si esta violencia va a poder, nosotros vamos a ser víctima, digamos, de algo tan fuerte en algún momento, ¿no? Bueno, hasta ahora, por el tema que el Perú no está involucrado en la lucha de una manera muy fuerte, ¿no?, en la lucha contra el Estado Islámico. Como Estados Unidos. Como Estados Unidos. Es difícil que en el corto y mediano plazo pueda pasar algo. Es cierto también que hay algunas comunidades chiitas
en el país. Pero, Francesco, se trata de chiitas, ojo, porque hay que tener en cuenta, claro, porque el Estado Islámico responde. Y con una última pregunta termino. Ideología. Este llamado del Estado Islámico a seguir atacando, hay que tomarlo en cuenta. Es un claro tema... que hay que tenerlo en cuenta, porque tiene una capacidad llamativa muy fuerte. Veremos qué pasa. Este 8 de junio hay elecciones, entonces, definitivamente en Londres. Gracias a nuestro internacionalista Francesco Tucci, siempre hablándonos de un poco, explicándonos el panorama internacional y